todos. Ya le queríamos agradecer, bueno, eso que superaron las expectativas de toda la gente que vino, así que el cambio de aula y todo, bueno, queríamos presentar la charla, que es el lugar del psicofármaco en la clínica, que por lo menos desde la agrupación, desde el MEPS, pensamos que es un tema que dentro de lo que es las asignaturas de la facultad nos está tratando mucho, y bueno, justamente la función de estas actividades que generamos es complementar lo que es el estudio, el plan de estudio nuestro. Así que también a raíz de eso los queremos invitar a acercarse a proponer actividades o formar parte de lo que es el armado de las actividades. Pueden preguntar en el centrito o en impresiones cuando quieran. Y en relación a la actividad queremos presentar al doctor Juan Carlos Turnes. Él es médico psiquiatra que viene trabajando, bueno, en lo que es la psiquiatría hace muchos años, y justamente por eso lo invitamos para que nos dé su visión sobre el psicofármaco. Así que bueno, un aplauso. Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a la gente del MEP. En segundo lugar, espero no defraudarlos demasiado, que se han tomado el trabajo de estar acá para charlar un poquito sobre este tema. En realidad, cuando me invitaron, y quiero agradecerle a Marina, que fue la que tomó contacto, ¿no? Sí. Ella encarnando al centro, seguramente. Hablamos sobre la posibilidad de tener como una especie de esta primera charla, y si ustedes tenían inquietudes o surgían cuestiones en relación a tener algún otro encuentro, algo más específico sobre el tema de los psicofármacos tan famosos, yo con mucho gusto lo haría. Porque si no, también hablar como de psicofármacos en una charla de 45 minutos, una hora, es como un poco inabarcable. A mí simplemente me gustaría decir que es bueno decir de dónde en quién uno se apoya para poder hablar, ¿no? Entonces yo quería comentarles brevemente las personas, los autores en los cuales yo me apoyo un poquito para esta charla. El primero es Emiliano Galeno, que sacó un libro que se llama Psicofármacos y Salud Mental. El otro libro es de un autor, en realidad es de origen iraní, pero es norteamericano, que se llama Gaem, Nasir Gaem. Él es un psiquiatra, el padre era un neurocirujano que emigró de Irán a Estados Unidos, y él es un psiquiatra de los más renombrados actualmente, y trabaja mucho, pero trabaja concretamente en el campo del trastorno bipolar. Y tiene un libro que se llama Conceptos de Psiquiatría, de Nasir Gaem, que me parece que es muy interesante. Es absolutamente antipsicoanalítico en sus ideas, pero bueno, eso yo me baso para poder saber de dónde vienen las palabras. Y la otra persona que se me ocurrió a mí, porque en realidad me parece que sintetiza de algún modo el tema de la mirada sobre lo que sería lo orgánico, entre comillas, y lo psicológico, entre comillas, es Hugo Bleichmann. Hugo Bleichmann, que es primo de Silvia Bleichmann, que hace muchos años vive en España, y por internet, él tiene una revista de psicología por internet. Él tiene un libro clásico de la década del 70 que se llama La depresión, un estudio psicoanalítico, que a mí me pareció siempre un libro iluminador, y desde hace varios años tiene avances en psicoterapia psicoanalítica. Este libro, que es fantástico, en realidad como modelo me parece un modo muy interesante que tiene. Y es una persona que es un psicoanalista, pero tiene como una mirada muy integradora sobre esta cuestión, y me parece que por ahí la palabra clave pasa por ese lado, ¿no? Por el tema de integrar. Bueno, a ver, los psicofármacos. A mí me parece que también es cierto que hay que ver la historia y la cronología y la temporalidad de las cosas.
como dijo Margarita, yo hace muchos años que soy psiquiatra, lo cual lamentablemente implica que tengo muchos años. Entonces yo hice la residencia de psiquiatría en el hospital de Melchor Romero. Fui, lo digo con mucho orgullo, hasta que el otro día me topé en el congreso de APSA, se dieron los premios a los pósters, que yo era parte del jurado, y resulta que ganaron unos residentes del Hospital San Martín de la Plata, sobre un trabajo sobre quemados, muy interesante. Entonces le digo yo de La Plata, cosa que yo estudié en La Plata, yo fui residente, fui uno de los 4 primeros residentes, y ahí me di cuenta, yo se lo digo con mucho orgullo, ¿no? Me di cuenta que me miró y me dijo, no me digas, como si estuviera hablando con un dinosaurio. Yo fui residente de psiquiatría Melchor Romero entre el año 1977 y 1980, la hermosa época para vivir en La Plata, sí, lamentablemente sí. Pero yo concurría al hospital de Melchor Romero como lo que se llamaba en aquel momento practicantes, que eran los estudiantes de los últimos años de medicina, para poder hacer acompañar en una guardia, desde el año 75. El hospital de Melchor Romero fue diseñado por Pedro Benoit, el mismo arquitecto que diseñó la ciudad de La Plata y el mismo que diseñó la Catedral de Mar del Plata, entre otras cosas. Melchor Romero queda en el campo, está dividido por la ruta en 2 partes, una parte de varones y una parte de mujeres. Son grandes salas en el medio del campo, como si fueran casas distribuidas. O sea, las cosas seguramente habrán cambiado mucho. En ese momento que yo hice la residencia había 3.000 internos, que es todo un número. Y como había internos que a su vez hacían entre 20, 30 y hasta 40 años que estaban allí internados, o sea, vivían en Melchor Romero, yo tuve la oportunidad de poder hablar mucho con ellos los sábados de guardia que hacían, y ellos me contaban cómo eran los tratamientos en Melchor Romero en la década del 40, ¿no? Por ejemplo. Entonces, era así. En aquel momento todavía persisten en las salas, había a la entrada de la sala un salón con bañeras. Entonces, se hacía baños fríos o calientes, esa era una opción. Después empezaron lo que le llamaban el shock insulínico, es decir, se le daba insulina a la gente hasta provocar una hipoglucemia que pudiera llevar a una convulsión. En realidad, empíricamente se vio que la gente que hacía convulsiones mejoraba de los síntomas psicóticos. Esa era una terapia. Después se hizo lo mismo con otras sustancias, como el cardiazol, se provocaba el shock cardiazólico. Y después, de la década del 40, los italianos, Rini y Cerletti, inventaron el electroshock. Entonces, en estas largas salas de Melchor Romero, que serían como el doble de esto, o por lo menos en mi imaginario era el doble de esto, dividido por una pared en la mitad y con camas de este lado y camas de este lado, y así, y así. Entonces me decía el enfermero que tenían un aparato de electroshock con un cable tan largo era la sala, porque donde entraba una persona en crisis iban y le hacían el electroshock, ¿no? Y cuando recién se inauguró Melchor Romero, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, un paseo de la gente de La Plata era darse una vuelta por Melchor Romero para ver los locos a través del alambrado. Quiero decirles todo esto porque ni es tampoco históricamente tan lejano, y aparte todo esto significa la era pre-psicofármacos. Los psicofármacos empiezan a aparecer, por lo menos en la investigación, en la década del 50. Aparecen allí, como siempre, o muchas veces pasa en medicina, alguien investigando una sustancia, un medicamento para tal cosa, resulta que descubre efectos que tiene para tal otra. En aquel momento, el primer medicamento que salió a la luz fue la clorpromacina, que es un medicamento, un antipsicótico, que también es un antialérgico, como eso, y un sedante. Y se vio que esto mejoraba muchísimo los síntomas psicóticos. En realidad, analizando en retrospectiva, mejoraba lo que llaman los síntomas positivos de una esquizofrenia. Por ejemplo, las alucinaciones, la inquietud, la agitación, el insomnio, los delirios.
Después se descubrió un medicamento que se llama imipramina, que todavía se sigue usando y es un muy buen remedio, que fue el primer antidepresivo. Y luego, tratando a pacientes con tuberculosis, le daban drogas que son inhibidores de la monoaminoxidasa, que es una enzima que degrada ciertos metabolitos, y uno de los síntomas secundarios frecuentes de la tuberculosis clásica era la depresión. Y las personas que trataban a estos pacientes con tuberculosis descubrieron no solo que mejoraban de la tuberculosis, sino que también mejoraban de ánimo, hasta el punto que algunos hacían un pasaje a la manía. Recién entonces, en la década del 50 se empieza a investigar esto, en la década del 60 es donde empiezan a conocerse los efectos de los psicofármacos, y es donde se empiezan a usar a un nivel masivo, si queremos llamarlo. Perdón, me voy a sentar porque... yo no sé qué piensan ustedes en relación a los psicofármacos. A mí me parece que hay como una visión muy maniqueísta que es o la glorificación de los psicofármacos o el vituperio de los psicofármacos, ¿no? Hay como dos polos como muy marcados. En el medio de todo eso siempre me pareció que en realidad lo que hay es una enorme cantidad de prejuicios y una enorme cantidad de miedo y de temor y de ideas, de ideología, digamos, como que está ideologizado. Por darles un ejemplo, si a esta altura del partido alguien tiene un problema llamado hipertensión arterial, uno puede sugerirle que coma sin sal, que baje de peso si tiene aumentado, que haga actividad física y que tome algún medicamento para estabilizar su presión arterial. Nadie lo pondría en duda, nadie diría nada, ¿no? Pero si alguien diagnostica un problema de salud mental y sugiere un psicofármaco, irremediablemente van a surgir varias preguntas, ¿no? ¿Por qué tengo que tomar un remedio? Y entonces yo dependo de una pastilla, y entonces yo no soy yo, sino lo que la pastilla hace en mí. Como para pintar esto, en el capítulo dedicado a la psicofarmacología, la EMI en su libro llama psicofarmacología, calvinismo o hedonismo. Y él dice que déjame ver un segundo. En la década del 60, un simposio realizado en 1961 con el título ligeramente siniestro de El control de la mente reunió a figuras tan respetables y tan desiguales como los escritores Aldous Huxley y Arthur Koestler, los cientistas políticos Harold Laswell y Simon Martin Lipset, el historiador Stuart Hughes, el neurocirujano Penfield y los psiquiatras Seymour Ketty y Jonathan Cole. El tema era de este simposio que los participantes se preocupaban con la posibilidad de que las drogas psiquiátricas pudieran controlar la mente humana en detrimento de la libertad. El principal consuelo que tenían era que parecía improbable que la ciencia psiquiátrica pudiera alguna vez lograr tal nivel de sofisticación. En 1993, cuando Kremer publicó su Escuchando al Prozac, la respuesta del público indicó que habíamos alcanzado ese punto. ¿Estamos ahora donde Huxley, Ketty y sus colegas esperaban que nunca llegáramos? ¿Estas drogas nos liberan o nos controlan? Les decía entonces, si uno indica un psicofármaco, irremisiblemente va a haber como un cuestionamiento, por lo menos, y una pregunta sobre qué es lo que está haciendo eso en mí. Entonces me parece que acá es donde podemos empezar a hablar de algunas cosas. El panorama es bastante complejo, porque podríamos decir lo siguiente.
a medida que se van sabiendo más cuestiones en relación a la medicina, al sistema nervioso y a las dolencias psiquiátricas, psíquicas, uno se va dando cuenta de que el cuadro es absolutamente más complejo. Un ejemplo de lo que quiero decir. Ustedes saben que hace no mucho se terminó de conformar el genoma humano, es decir, se hizo el mapa de los genes humanos completos por primera vez. ¿Okay? Para desilusión nuestra descubrimos que compartimos un montón de genes con las ratas y con los cerdos y tenemos como un 80% de compartir, cosa que a veces se nota. Con esta cuestión del genoma humano, en realidad empiezan a pensarse varias cuestiones, como son las siguientes. Los medicamentos, medicamentos en general, ¿son para cualquiera? Obviamente cualquier persona diría que no. A partir del genoma humano podría estudiarse, podría decirse cuáles serían los medicamentos adecuados para tal persona en particular. Ahora, esto, que es como un avance científico en sí mismo, inmediatamente nos lleva a esta pregunta que ya en el año 1961 se hicieron en relación a los psicofármacos, que es, ¿y esto quién lo va a manejar? ¿No? Porque ahí intervenimos los humanos, que siempre tenemos ganas. Éticamente, ¿cómo se puede manejar esto? Éticamente, yo puedo decirle a una persona, por ejemplo, de acuerdo a su genoma, que podría o no podría tener hijos, mejor dicho, que sería adecuado o inadecuado que tenga hijos. O, en base al genoma humano, yo puedo predecir que el día de mañana podría tener una enfermedad de Alzheimer, ¿no? O, por ejemplo, una pareja o una persona sola que elija no tener un hijo en determinada situación de acuerdo al estudio del genoma que ese hijo tenga. Por si esto fuera poco, el otro factor, la otra dimensión, es que además hay alguien, no sé muy bien quién, pero algo puedo pensar, que detiene la patente del genoma humano, o comprada la patente. O sea que cada estudio genómico que se haga para buscar el genoma humano va a ser una regalía para la empresa XX. Y la otra cosa que llevaría a pensar es, bueno, en biopolítica, ¿y cómo usaría yo este genoma humano, por ejemplo? ¿Podría utilizarlo en algunas poblaciones que yo no quiero que se reproduzcan? ¿Podría potenciar cierta clase intelectual con cierto nivel de inteligencia? Les recomiendo, si no lo leyeron, que lean A Brave New World de Aldous Huxley, Un Mundo Feliz, ¿no? De él, Aldous Huxley era uno de los que estaba en 1961 en ese simposio. Él plantea, yo no me acuerdo muy bien porque fueron libros que se escribieron todos juntos en la época de lo que se llamó la antiutopía, ¿no? 1984 de George Orwell, El Señor de las Moscas, y Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, donde él plantea que el día de mañana hay, digamos, como un control donde la procreación ya no se produce como habitualmente sabemos, sino que se produce como por fertilización y que además, de acuerdo al estadio de los fetos, le van inyectando ciertas sustancias para que los fetos sean alfa, beta o gamma, o sea, para que no sean inteligentes, sean esclavos, sean medianos, o sean... Bueno, la novela se llama Un Mundo Feliz, donde hay aparte una droga que se llama Soma, que se reparte gratuitamente, que es muy parecida al LSD. Huxley experimentó con sustancias y con mescalina y escribió otro libro impresionante que se llama Las Puertas de la Percepción, que también se los recomiendo. Entonces, en esta cuestión, ahí es donde entran los psicofármacos y ahí es donde en última instancia entramos nosotros como trabajadores de la salud mental. Pero ¿me van siguiendo? Sí. ¿Sí? Lo digo para que me feedback. Una cuestión muy interesante que plantea este capítulo de Galeni, perdón, Emiliano Galende en primer lugar le dice que los psicofármacos
son como una especie de cortina de humo que pretende en esta época actual hacer que uno sea lo que no es, ¿no? Él lo amplía, y en general es una cuestión que tiene que ver con otras situaciones como la estética, como la eterna juventud, etcétera, que sería como una especie de maquillaje de los síntomas, y que esto impediría a las personas tomar contacto con su sufrimiento y a partir de allí tomar contacto con las causas de ese sufrimiento y poder resolverlos a partir de una psicoterapia, de una mirada analítica. Ese es el libro de Galende. Quien aparece en la década del 70 con este modelo, a mi entender, sumamente interesante, es Hugo Bleichmann. En este libro, La depresión, un estudio psicoanalítico, donde él dice muchas cosas, ¿no? Que después reelabora y lo hace mucho más ampliamente en estos otros textos, mucho más actuales. Él le llama a su psicoterapia, el modo de trabajar en psicoterapia psicoanalítica, el modelo modular transformacional. Es decir, él piensa que los distintos problemas tienen distintos módulos y que esos módulos pueden trabajarse como de a uno, como para poder hacer un cambio profundo. Pero en ese libro, que dice muchas cosas, a mí una de las que más me impactó, él hablaba de que en la depresión hay un complejo que él llamaba el complejo ideo-afectivo, y súper resumiéndolo y por supuesto siendo muy silvestre, la idea de Bleichmann es más o menos esta: hay ideas que producen afectos y afectos que producen ideas. Entonces, en estas ideas que producen afecto, creo que cualquiera de nosotros puede pensar frente a una situación, por ejemplo, a la comunicación de la pérdida de un ser querido, como inmediatamente se produce un afecto que es el de la tristeza. Pero lo que dice Bleichmann es que también, a veces, en cierto tipo de depresiones, es ese afecto inicial, sí, en el sentido de que es como lo primero, el que produce ideas depresivas. Entonces me parece que eso es como abrir una puerta que le da una riqueza a pensar de que yo, frente a la complejidad de los cuadros psíquicos, de los cuadros de patología de salud mental, yo no puedo, sería como muy mezquino y hasta de algún modo no tendría ningún derecho a quedarme solamente con una parte de la cuestión, ignorando que hay otra parte. Yo creo que ustedes, como psicólogos, seguramente siempre se van a enfrentar a esta situación, que van a haber personas que están con X problemática, pero que además están tomando medicación, aunque paralelamente lo vea algún médico, psiquiatra o no, que les da medicación. Entre paréntesis, la mayor cantidad de médicos que recetan ansiolíticos no somos los psiquiatras, justamente, como para tener una idea. Yo tengo una colega y amiga psiquiatra que dice, a mí me gustaría, dice, que nosotros, a ver qué harían los clínicos si nosotros vemos un paciente y nosotros le medicamos la presión arterial, la hipertensión a los pacientes. Seguramente dirían, che, eso tiene que ser manejo de un clínico. Pero los clínicos, los cardiólogos, los ginecólogos, todo el mundo da psicofármacos, dan ansiolíticos, dan antidepresivos, están habilitados, se pueden. Entonces, uno frente a esta situación tan compleja, les decía, me parece que hoy en día no puede quedarse con esa idea de que nadie tendría que tomar psicofármacos y por otro lado, todos tendrían que tomar psicofármacos. Gaemi se hace una pregunta muy interesante, que suena así como medio disparatada, pero que no lo es tanto. Él dice lo siguiente: si se sabe que los medicamentos antidepresivos pueden mejorar la depresión, y no solo la depresión, sino algunas cuestiones del humor y de la personalidad, sabiendo que la depresión es un cuadro sumamente frecuente y que es la segunda o tercera causa de discapacidad en el mundo y de discapacidad laboral, una de las principales, y que va creciendo a medida que pasan los años, sabiendo que hay medicación antidepresiva que podría ser efectiva,
¿No se podría medicar preventivamente a todas las personas para que no tengan depresión? ¿No? Él, por supuesto, dice, mi respuesta es no, pero hay gente que se lo pregunta, ¿no? Entre paréntesis, una vez pasó en una población que, creo que en Estados Unidos, donde le llamó, como ellos califican todo, le llamó poderosamente la atención el índice tan bajo o nulo de criminalidad, y resulta que de esa población, ¿no? Y cuando estudiaron, resulta que naturalmente por una contaminación de la napa, el agua tenía litio, una cantidad de litio importante, por lo cual todo el mundo tomaba litio, y todo el mundo estaba bárbaro. A mí me parece que empezamos a plantear esto, ¿no? Y la otra cuestión que es tan importante como cualquiera de las mencionadas, que en el sentido de que se han hecho investigaciones, hay medicamentos que son efectivos, se tratan ciertos cuadros, que es la cuestión económica. Es decir, lo que más mueve dinero en el mundo es el manejo de las armas, la venta de armas, la venta de drogas ilícitas y la industria farmacéutica. ¿No? Son los tres mayores capitales del mundo. Entonces, uno no puede ser ingenuo, no puede pegarle ingenuo. Hay gente que se dedica específicamente a trabajar este tema. La cuestión es la siguiente: si los laboratorios están interesados, y yo, esto me acuerdo, como tengo varios años, tengo memoria de cómo era. Hasta la década del 80, los laboratorios no daban ni 5 de bolígrafo psiquiátrico. A partir de la década del 80, empieza la fluoxetina, en el 89, que es el antidepresivo, el famoso Prozac, tan socializado en Estados Unidos. Prozac es una marca comercial, la droga se llama fluoxetina. Los laboratorios empiezan como con este enorme mercado, ¿no? Si pensamos que, qué sé yo, el 10% de la población general en algún momento ha tenido o tiene un cuadro de depresión, si pensamos que la esquizofrenia es una patología que prevalece en el 1 a 2 o 3% de la población mundial, estamos hablando de mucha gente. Por no hablar de los trastornos de ansiedad, que en realidad cuando se estudia las consultas de atención primaria en los médicos clínicos, el 80% más o menos son cuadros psicosomáticos, o que tienen un componente que podría atribuirse a algo llamado psíquico o a algo llamado ansiedad. Si vemos esto, entonces los laboratorios empezaron un enorme trabajo, que es primero hacer una investigación intensísima sobre drogas que ya existían o drogas nuevas para determinados objetivos: ansiedad, depresión, psicosis. Al mismo tiempo, esta investigación es carísima, porque en realidad de cada 1000 drogas que se investigan, una llega a ser usada. Esto hizo que los laboratorios tengan una enorme presión sobre todo, sobre los medios masivos de comunicación, sobre las universidades a las que sponsorean y de las cuales salen los grupos de investigación, a los grupos de investigación, a las revistas y publicaciones científicas, a los congresos y a los otros humildes médicos. Si nosotros pensamos esto, también podemos poner en esta perspectiva los orígenes de las clasificaciones psiquiátricas al estilo del DSM, donde el DSM tiene buenas intenciones, o la gente que lo hizo, el DSM es un libro, no tiene ninguna intención, la gente que lo hizo tenía buenas intenciones de poder tener un lenguaje común para poder hablar de ciertas patologías, de cierta problemática, pero, como dije hace un rato, los humanos tenemos la capacidad de hacer de lo bueno malo rapidísimo.